Buen día, profesor y compañeros. En el día de hoy, el grupo conformado por Aileen Liu, Andrea Baena y Racheli del Río les estaremos exponiendo un poco más sobre las teorías mercantilistas y afines. ¿Qué es el mercantilismo? Bueno, el mercantilismo es un conjunto de políticas o ideas económicas que se desarrollaron durante el siglo XVIII en Europa. ¿Pero en qué consistía el mercantilismo? Bueno, eran una serie de medidas tendientes que trataban de unificar el mercado interno, y esto tuvo como finalidad la formación de los estados-nación, que eran más fuertes. En pocas palabras podemos decir que el mercantilismo es cómo las naciones buscaban siempre ser los mayores, tener las mayores riquezas, a diferencia de otras naciones que tal vez tenían escasos recursos. Pero ¿cómo se medía esto? Bueno, ellos medían las riquezas que se daban en base a la cantidad de oro y recursos minerales que tenían. ¿Qué es la doctrina de Malthus? Es una teoría económica y sociológica desarrollada en el siglo XVIII que señala que los recursos de la tierra no serán suficientes para poder alimentar a la creciente población. ¿Quién la propuso? Fue creada por el clérigo inglés Thomas Robert Malthus, desarrollador de la teoría, quien en su obra ensayó sobre el principio de la población y alertó de la posible extensión de la raza humana hacia el año 1880. ¿Qué característica de su pensamiento? Se da el nombre de malthusianismo a la teoría demográfica, económica y sociopolítica desarrollada por Malthus durante la Revolución Industrial, según la cual la capacidad de crecimiento de la población responde a una progresión geométrica, mientras que el ritmo aumente de los recursos para su supervivencia solo lo puede hacer en una progresión aritmética. Economistas clásicos del siglo XIX. Adam Smith fue un economista y filósofo escocés considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía. El pensamiento de Adam Smith, centrado en la economía capitalista o de libre mercado, explica que de acuerdo a este tipo de sistemas económicos, los individuos son capaces por sí mismos de dar respuestas de forma acertada al qué, al cómo y para quién producir. Jean-Baptiste Say es uno de los principales exponentes de la escuela clásica de economistas, admirador de la obra de Adam Smith. Él, influenciado por otros economistas franceses como Turgot, se ganó reconocimiento en toda Europa con su Tratado de Economía Política, cuya primera edición data en 1803. Es el autor de la conocida como Ley del Mercado o Ley de Say. Divulgó la teoría de Adam Smith y fue uno de los precursores del marginalismo. Formuló la ley de los mercados o ley de Say, la oferta creada la demanda, y ambas determinaron el valor del cambio. David Ricardo fue un economista inglés de origen judío sefardí y portugués, miembro de la corriente de pensamiento clásico económico y de uno de los más influyentes junto a Adam Smith y Thomas Malthus. Continuó y profundizó el análisis del circuito de producción de la República, cuyo origen se remonta de Wittgenstein y el filosocratismo. Defendió que la renta de la tierra se basaba en la diferencia existente en la fertilidad que ofreció y la ley de los rendimientos decrecientes. Partiendo de esta base se explicaba que si la relación entre población y tierras disponibles era favorable a que ellas solamente se cultivaran las mejores tierras. ¿Qué es el socialismo? El socialismo es un sistema económico que defiende la propiedad colectiva de los medios de producción. Conceptualmente, es contrario al capitalismo. Los antecedentes del socialismo son tan antiguos como la propia historia de la humanidad. Sin embargo, el término socialismo fue acuñado a principios del siglo XIX. ¿Quiénes lo impulsaron? Lo impulsaron hombres como Robert Owen, Louis Ribot y Pierre-Joseph Proudhon. Por su parte, en cuanto al mercado y el capital, el socialismo propone una economía planificada. Por tanto, los medios de producción deben ser propiedad del Estado. ¿Cuáles son sus características?
La primera es la propiedad colectiva de los medios de producción y distribución. En segundo lugar, la riqueza no debe recaer sobre los empleadores, sino de forma igualitaria entre las distintas clases sociales. Y en tercer lugar, en el socialismo es el Estado quien controla los mercados. ¿Cuál es? ¿Qué es la socialdemocracia? Bueno, esta concepción estuvo más ligada a la forma de organizarse de la democracia burguesa y estuvo más cercana al socialismo utópico. Y esta eligió abocarse a economías mixtas, es decir, donde la intervención del Estado en un mercado organizado y de forma capitalista. También a la seguridad mixta, los derechos humanos, pero nunca cambiando el método de producción. La mayoría de los partidos socialistas del mundo corresponden a esta categoría de socialdemocracia. Marxismo-leninismo. Bueno, esta experiencia socialista es la más importante que se vivió y se ejemplifica mediante la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, donde se adoptó esta corriente. ¿Qué busca esta corriente? Esta busca la creación de una sociedad mundial comunista, pero desde la dirección de un Estado que sea socialista. Y esta se opone fervientemente a la democracia burguesa, porque se opone al sistema capitalista, defendiendo lo que sería el planteamiento centralizado, así como el partido único. La mayoría de los partidos comunistas adoptan esta postura. Estalinismo y trotskismo. En la Unión Soviética se dio esta diferenciación de enfoques. Fallecido Lenin, que era el líder de la Revolución Rusa, Stalin, que era más ligado al marxismo-leninismo, sostenía que debía conservarse de modo que fuera el socialismo en el país, por lo que su trotskismo concebía al socialismo como una revolución permanente que debía internacionalizarse y tuvo una conducta más tolerante. El socialismo cristiano. Hay una corriente dentro de la Iglesia Católica que sostiene que Cristo pregonaba sobre ideas socialistas. Durante la teología de la liberación, conecta la fe con la liberación marxista, sobre la base de la explotación y la pobreza como pecado social. Aunque esto choca con el ateísmo de Marx, en el que se puede mencionar la religión es el opio de los pueblos, gran parte de la guerrilla latinoamericana estuvo relacionada con la corriente de este pensamiento. Ahora hablemos sobre un socialismo que conocemos nosotros, que sería el socialismo del siglo XXI. Este es ideado por el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, y se asocia al modelo del socialismo cubano. Y este tiene en contra el imperialismo. ¿Pero qué imperialismo? Ellos tienen en contra al de Estados Unidos de América. Ese es su primer y mayor enemigo. Y bueno, este lo combate económicamente con la integración regional de los países tercermundistas. Si bien la propiedad sigue siendo privada, gran cantidad de empresas, las de capitales extranjeros, que son radicadas en la época del neoliberalismo, fueron estatizadas y se dio un gran cambio cultural. Teorías no socialistas. Anarquismo. Se conoce como anarquismo un sistema filosófico y una teoría política que corresponde a la ausencia del gobierno. La palabra anarquismo es de origen griego anarkos, que significa sin gobierno o sin poder. El anarquismo surge en el siglo XIX como propuesta del filósofo y político inglés Godwin de 1756 a 1836 de un nuevo sistema político y económico distinto del capitalismo. Godwin afirmaba que la sociedad podría vivir sin leyes y sin las restricciones de un gobierno y lograr su equilibrio por medio de la libertad de los individuos, los que se suponían del Estado a la sociedad ideal. El libertarismo es la filosofía política y legal que defiende la libertad del individuo en sociedad, los derechos de propiedad privada y la asignación de los recursos a través de la economía de mercado.
Capitalismo de libre mercado. El libertarismo, considerado como la propiedad de los mercados libres como la base más sólida para garantizar una libertad individual. Los libertarismos son escépticos de la idea que la sociedad obtiene más beneficios que perjuicios del Estado, al que identifica con la burocracia y el poder político, y frecuentemente proponen su limitación e inclusive su eliminación. El anarcocapitalismo es totalmente contrario a la violencia, por lo que prohíbe todo aquello que suponga una amenaza para las personas. Así se considera violencia el establecimiento de impuestos, el robo y el fraude, pues atentan contra la propiedad privada del individuo. Los liberales más clásicos defienden una participación mínima del Estado, en lo que se limita a garantizar el funcionamiento de la economía de libre mercado y el derecho a la propiedad privada. Por otra parte, el Estado también deberá proporcionar seguridad y defensa al tiempo que establece leyes que garanticen la justicia. Pues bien, los anarcocapitalistas ven en el Estado un agente que monopoliza la violencia, dada que consigue ingresos de manera agresiva a través de impuestos. De ahí que el anarcocapitalismo sean contrarios a cualquier tipo de intervención del Estado. Es más, los anarcocapitalistas proponen la abolición del Estado. La conclusión es que el mercantilismo es un sistema político y económico basado en la idea de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos puedan acumular. Tuvo siempre un carácter monetario. Ese fue el objetivo que persiguió siempre como política y como sistema de concepciones económicas, en las teorías correspondientes, en las distintas etapas que recurrió y en las diferentes formas en que se desenvolvió. El mercantilismo tuvo un gran éxito al estimular el crecimiento de las industrias, pero también provocó fuertes reacciones en contra de sus postulados. Cada nación debe tener la libertad de vender sus bienes en la otra, y cada nación debe estar abierta en los productos de la otra.